Buenos días, quienes habla el estudiante de la Facultad de Derecho, sexto ciclo, César Francisco Tito Romero, ¿no? Hoy compartiré mi exposición acerca del tema tutela inhibidora. Empezaremos con la siguiente frase. El derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Con esta frase queremos dar a entender de que ¿no? Toda la vida se rige más que todo a conductas que tienen que ser reguladas. Y esas conductas que son reguladas son establecidas a través de normas. Bien, empezamos con el tema, la tutela inhibidora, para lo cual vamos a plantear tres casos. Caso número uno, protección del medio ambiente. En este caso, se plantea la siguiente situación. Un grupo de vecinos se entera de que una empresa constructora planea iniciar obras de urbanización en un área declarada como zona de amortiguamiento de una reserva natural. ¿Cuál es el riesgo que se establece? Se podría dañar de manera irreversible la flora y fauna del lugar, ¿no? En consecuencia, se plantea una medida de tutela inhibidora en la cual los vecinos, ¿no? Presentan una demanda, tal como le decía, para que el juez ordene a la empresa abstenerse de iniciar las obras hasta que se realicen los estudios ambientales correspondientes. En otras palabras, quieren prever más que todo de que el daño no se logre, ¿no? No se logre más que todo dar, para lo cual tenemos que tener presente de que esta situación contempla de que no se quiere ir más allá de que un daño que se pudiese ocasionar, ¿no? Producto de la situación que se ha acontecido. Si observas en el segundo caso, derecho al honor, en medios de comunicación, aquí también se contempla una situación acerca de un periodista, ¿no? Un periodista anuncia públicamente en su próximo programa que difundirá información presuntamente falsa, ¿no? Y difamatoria sobre un empresario local, relacionándolo más que todo con delitos de corrupción y sin haber las pruebas que corroboren todo lo dicho, ¿no? ¿Cuál es el riesgo en ese sentido? Que afectaría gravemente el honor y reputación del empresario. La acción inhibidora. El empresario presenta una demanda, una tutela inhibidora, más que todo para que el juez ordene a ese medio de comunicación abstenerse a difundir, ¿no? Estas afirmaciones mientras no se respalde con pruebas, más que todo. En otras palabras, no se está limitando la expresión, ¿no? El derecho a a la libre expresión, sino lo que se quiere más que todo es que el periodista de una u otra manera, para poder afirmar lo que está, lo que quiere manifestar en esta, ¿no? En esta entrevista o en esta publicación, quiere más que todo de que, ¿no? Primero se tengan las pruebas que corroboren lo que está manifestando. El tercer caso, vamos a plantear derecho de autor en la publicación de una obra. Por ejemplo, aquí un escritor descubre que una editorial se prepara para publicar un libro con fragmentos de su obra inédita, ¿no? En este caso, hablamos de un escritor que, ¿no? Que ha descubierto que una editorial, tal como lo manifiesta, ¿no? Va a publicar una obra, pero sacando extractos de una obra que le pertenece a él, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿qué se pone en riesgo? Se vulneraría su derecho moral y patrimonio del autor. Lógicamente, aquí contemplamos la situación de que el autor, la propiedad del libro en sí, es de él. Y no le han pedido la autorización para que se pueda publicar ello. En este caso, pide ante el juez una demanda, una tutela inhibidora, en la cual no solicita al juez que ordene a la editorial suspender la impresión, ¿no? Y difusión de la obra. Con este tema queremos plantear lo siguiente, ¿no? Con el análisis de los casos, de que la tutela inhibidora, en otras palabras, viene a ser la situación en la cual, ¿no? Se plantea el hecho de que se evite más que todo una situación que agrave un problema o que, en otras palabras, afecte a una como persona o a un grupo o una comunidad. Le damos el concepto de qué es la tutela inhibidora. En el sistema legal peruano, la tutela inhibidora es una herramienta jurídica que busca impedir la realización de un acto ilícito o que éste cese, a diferencia de la tutela resarcitoria, que es otro tipo de tutela, que busca compensar un daño que ya causado. Desde cuenta, uno es la prevención y otro es el daño ya causado. Se manifiesta a través de un mandato judicial
ya sea para que una persona deje de hacer algo, conducta omisiva, o para que haga algo, conducta no comisiva, de manera provisional o definitiva. Que vamos a entender más que todo, es para prevenir más que todo que suceda más allá de lo que pudiese ocurrir, ¿no? Que el daño perjudique a la persona, ¿no? Lo vuelvo a recalcar, es como una etapa, es una etapa preventiva ante esta situación. Bien. También tenemos que plantear que, cuáles son las características de la tutela inhibidora. A grandes rasgos podemos plantear cuatro, ¿no? Los cuales son carácter preventivo. Recuerde que la etapa prevención quiere decir antes de que suceda algo. Esto contempla el hecho de que queremos con la tutela inhibidora, de que no se vayan a ocasionar daños que pudieron ser primero, más que todo ahí, analizados, prevenidos en ese sentido. ¿Ve? Carácter preventivo. Su objetivo es evitar que un daño ocurra o se agrave, más que reparar uno ya consumado. En otras palabras, es prevenir y evitar que, por ejemplo, que un daño, por ejemplo, ocasiona más de lo que debió haber sido, ¿no? Mandato judicial. Es cierto, acá todo esto no es únicamente, no es una cuestión verbal. Se tiene que actuar bajo un mandato judicial, una orden judicial, lógicamente emitida por un juez, en la cual no, en otras palabras, puede prohibir, o quién sabe también puede afirmar, ¿no? Por ejemplo, que la situación se dé. Provisoria o definitivo. Tampoco queremos cerrar con esto que el hecho va a ser, por ejemplo, le va a dar a usted a favor el juez, no, no, no necesariamente. Puede ser como que en un caso en el cual, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Más que todo estaban queriendo que que la empresa iba a ser, iba a entrar iba a entrar más que todo una reserva, un parque de reserva. Los vecinos presentaron más que todo una medida tutela inhibidora, sostenían, ¿no? Lo cual decían de que iban a perjudicar más que toda la flora, la fauna, y pedían más que todo de que primero, antes de ello, haya más que haya el hecho de que no pruebas o documentos, ¿no? O en otras palabras, documentos que cercioran que no iba a haber daños, ¿no? Eso creo que se puede también plantear, ¿no? Algo provisorio. Luego tenemos la aplicación en diversas áreas. Se puede ampliar, se puede ampliar y aplicar tanto en el ámbito civil como en la protección de derechos fundamentales, ¿no? Como la libertad de expresión y la intimidad. Bien, eh, más bien queremos contemplar lo siguiente, que la tutela inhibidora tiene más que todo el hecho de prevenir situaciones que a la larga más adelante pudiesen perjudicar, ¿no? A uno como persona o a un grupo de personas. Esta acción, por ejemplo, lo emana un juez, ¿no? Como una acción preventiva, eh, con el ánimo más que todo de que no perjudicar a los, ¿no? A los afectados en ese sentido. Muchísimas gracias, profesora, ¿no? Y estaremos presentes a sus observaciones. Gracias. Muy buenas noches, estimado docente y compañeros. En esta ocasión voy a exponer la tutela reparatoria como parte del sistema de protección civil frente a los daños. Esta tutela forma un trípode con la inhibitoria y la casatoria. Juntas permiten prevenir y detener y reparar los perjuicios ocasionados en la vida real, especialmente en materia ambiental, donde los daños suelen ser irreversibles. La tutela reparatoria es la modalidad clásica de la responsabilidad civil. Se activa después de que el daño ya ocurrió, buscando repararlo o indemnizarlo para restituir a la víctima. En la medida de lo posible, la situación anterior puede consistir en una reparación en especie, restaurar un bien o corregir el daño, o en una indemnización económica cuando la reparación material no es viable. Esta tutela es fundamental porque garantiza el principio de reparación integral del daño injusto.
En el Perú su fundamento legal se encuentra en el artículo 1969 del Código Civil, que establece la obligación de indemnizar a quien por dolo o culpa cause un daño, en el artículo 1970 del Código Civil, que regula la responsabilidad objetiva por riesgo creado. El artículo 1984 del Código Civil reconoce el daño moral como indemnizable, y el artículo 1321 del Código Civil sobre responsabilidad contractual. Además, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 22, garantiza el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, que refuerza la posibilidad de exigir indemnizaciones y reparaciones frente a daños ambientales. Por su parte, la Ley General del Ambiente 28.611, en sus artículos 3, 8 y 149, establece el principio de prevención, el deber de conservación y la obligación de reparar o compensar los daños ambientales ocasionados. La tutela reparatoria se diferencia de la inhibitoria y la cesatoria. En el momento de intervención, la inhibitoria actúa antes del daño, la casatoria durante el daño para hacerlo cesar, mientras que la reparatoria interviene después obligando a reparar lo que ya ocurrió. Por ello exige prueba del daño mesocausal y, en la mayoría de casos, cuantificación económicos. Así se convierte en una herramienta esencial, no solo para compensar, sino también para disuadir conductas dañosas. Veamos un ejemplo ambiental. Una empresa petrolera vierte aguas residuales tóxicas y deforesta bosques y amazónicos sin contar con estudios de impacto ambiental aprobado. Las comunidades nativas y agriculturas detectan contaminación en los ríos y pérdida de biodiversidad. Primero, se puede solicitar una medida cautelar inhibitoria para suspender inmediatamente las operaciones y evitar que el daño se agrave. Segundo, se interpone una demanda cesatoria para detener de forma permanente las actividades ilícitas y exigir las instalaciones de sistemas de tratamiento. Finalmente, entra la tutela reparatoria, que busca indemnizar y remediar los daños ya causados, compensar a las comunidades por la pérdida de recursos y restaurar las zonas de contaminación de los ríos. Este ejemplo muestra claramente cómo las tres tutelas se complementan, pero es la reparatoria la que garantiza justicia y efectiva a las víctimas y al medio ambiente. En conclusión, la tutela reparatoria cumple con el rol indispensable en el derecho civil moderno. Ya no se limita solo a indemnizar económicamente, sino que también busca restaurar el equilibrio perdido y prevalecer derechos fundamentales en materia ambiental. Esta tutela adquiere un carácter estratégico, pues asegura que quienes dañan ecosistemas y patrimonio natural asumen los costos reales de sus
actos, aplicando el principio de quien contamina, paga. Por todo ello, podemos afirmar que las tres tutelas, inhibitoria, casatoria y reparatoria, forman un sistema integral que protege la sociedad y el medio ambiente, alineándose como los artículos 2, artículos 68 y 66 de la Constitución, con el Código Civil y con la Ley General del Ambiente. Muchas gracias, compañeros y docente. Gracias por su tiempo. Le doy paso a mi compañero Tello. Buenas tardes, compañeros, doctora. Mi nombre es Vidal Tello y en esta ocasión permítanme hablar sobre la tutela cesatoria. La tutela cesatoria, ¿no? ¿Qué cosa es la tutela cesatoria? La tutela cesatoria es aquella que actúa cuando el daño ya se ha iniciado, pero puede detenerse o evitar su repetición. Su finalidad es el cese de la actividad ilícita en curso, proteger los derechos, prevenir la consolidación de mayores daños. Hoy por hoy es una herramienta correctiva en el derecho civil moderno, ¿no? Esta tutela se diferencia de la tutela inhibitoria porque no actúa antes del daño, sino durante el daño. Mientras la tutela inhibitoria busca impedir que suceda un perjuicio, la tutela cesatoria busca detener la conducta ilícita ya iniciada. Por su parte, la tutela cesatoria se complementa con la tutela reparatoria, que es la encargada de indemnizar después de que ocurrió un daño. ¿Dónde encontramos el fundamento para esta tutela, no? Esto lo encontramos en el artículo 1969 del Código Civil peruano, en el artículo 200 del mismo Código Civil peruano, que nos permite adoptar medidas para impedir la continuación del daño. También podemos encontrar en la Constitución Política, en el artículo 2, en el inciso 16 y en el inciso 22, ¿no? el cual busca proteger el derecho a la integridad y un ambiente equilibrado y adecuado. Esta tutela, ¿cómo recurrir a esta tutela? Esta tutela puede ejercerse solicitando al juez una orden de cese inmediato de la actividad ilícita. ¿Cómo podemos ejemplificar esta tutela? Esta tutela la podemos ejemplificar de la siguiente manera. Imaginemos que una inmobiliaria construye sobre un área en común de un condominio sin la autorización de los copropietarios. Los propietarios, al verse perjudicados por esta construcción, inmediatamente recurren a la tutela cesatoria y van al juez y solicitan, ¿no?, que se detenga la construcción. Y a la vez también estos perjudicados pueden recurrir a una tutela reparatoria para que enmienden todos los gastos, todos los daños que ha propiciado esta construcción, ¿no? En conclusión, esta tutela cumple un papel fundamental en el derecho civil, porque junto con la tutela inhibitoria y la tutela reparatoria conforman un sistema integral de protección: prevenir, detener y reparar. Eso es todo lo que les puedo hablar acerca de la tutela cesatoria.